Bueno, muchísimas gracias a las personas que se han conectado muy puntualmente. Tenemos personas conectadas desde Perú, Panamá, México, España, Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela y Bolivia, perdón. Call es una compañía que nace para desarrollar los nichos de mercado en la industria de la ingeniería geotecnia, geomecánica, geofísica, forestal y entre otras. Ofrecemos soluciones tecnológicas y de servicios especializados en diferentes sectores con el fin de crear oportunidades de crecimiento en conjunto para lograr la excelencia de un servicio que contribuya a la expansión de nuevas alternativas de cómo hacer más fácil el trabajo de cada área. Hoy estamos presentando nuestro webinar en el área de geofísica con el módulo de Easy más W creado por el software de GeoStru. GeoStru es un software especializado en el área de la geotecnia, geología, geomecánica. Brinda más de 35 soluciones en diferentes áreas, con más de 20 años de experiencia, presencia alrededor de 40 países y con más de 40.000 licencias activas. GeoStru es líder en el mercado mundial. Con el tiempo, hemos demostrado estar siempre del lado de nuestros clientes, manteniendo precios competitivos y calidad profesional. El día de hoy nos acompaña el ingeniero y doctor José Ángel Tovar, ingeniero geofísico, magíster en gerencia ambiental, magíster en comercio internacional del Instituto Madrileño de Formación Madrid, España. También posee un doctorado en la gerencia de la Universidad Yacumbo en Venezuela. Ha laborado por más de 20 años en el área de la geofísica, ocupando diferentes cargos como geofísico de estudios integrados, gerente de mantenimiento de equipos sísmicos, jefe de control de calidad, superintendente de operaciones geofísicas, geofísico de sísmica de pozos, geofísico de operaciones, sismólogo. También posee experiencia en docencia en el área de la mecánica de suelos en pregrado. El día de hoy vamos a realizar un webinar muy dinámico, vamos a realizar un ejercicio en tiempo real con el módulo. Vamos a terminar a las 7 p.m. hora Colombia. Al finalizar esta sesión, voy a habilitar el micrófono. Si ustedes tienen cualquier tipo de dudas, inquietudes, pueden levantar su mano y con mucho gusto se la pueden hacer al doctor José Ángel Tovar. La idea es que podamos aclarar el tipo de dudas que ustedes puedan tener, ya que pues el curso inicia el día de mañana. Es un curso realmente corto, es un curso de 8 horas como tal. Iniciamos el día de mañana y su horario va a ser de 6 a 8 p.m. hora Colombia. Estará certificado también por el fabricante. También el curso contará con la licencia de GeoStru, una licencia en versión demo para que ustedes puedan hacer las pruebas correspondientes con el software. También queremos invitarlos esta semana, el día 1 de febrero, vamos a llevar a cabo un webinar totalmente gratuito en el área de cimentaciones superficiales y profundas con el software de LOADCAD. Es un webinar que vamos a realizar en el horario de 6 a 7 p.m. hora Colombia también. Las personas que de pronto estén interesadas como tal en participar del evento me pueden escribir en el chat y con mucho gusto les podemos enviar el link de conexión. La próxima semana, el día lunes, vamos a tener nuestro webinar también del área de geofísica con el módulo de refracción. Para las personas que estén interesadas en participar, también por favor nos escriben en el chat y con mucho gusto les estaremos enviando como tal el link de conexión. En un momento les voy a dejar por el chat las diferentes, soluciones que manejamos con el software para que ustedes puedan ir revisando la información. Si ustedes desean de pronto que les activemos una versión demo de cada uno de los módulos, me pueden escribir. Incluso nos podemos conectar de manera remota para que ustedes puedan como tal conocer un poco la interfaz del software de cada uno de los módulos de geofísica, geomecánica, geología, geotecnia y la parte de topografía. Sin más preámbulo, nuevamente le vamos a dar la bienvenida al ingeniero José Ángel Tovar. Cualquier inquietud, cualquier duda que ustedes tengan, me pueden escribir a este chat o me pueden escribir al chat de WhatsApp. Sin más preámbulo, bienvenido ingeniero y muchísimas gracias a las personas que se han conectado muy puntualmente. Buenas noches para todos. Muchas gracias, Ali, por la presentación. Bienvenidos a lo que será el análisis, curso, webinar del análisis multicanal de ondas superficiales, que popularmente conocemos como el MAS W, o Multi Analysis Surface Wave, es su nombre en inglés. Quisiera primero darle, antes de enseñarles el módulo, cuál es el alcance, las aplicaciones que tiene el ensayo, algunas características y diferencias con otros programas que existen en el mercado para que conozcan aproximadamente qué es lo que estamos presentando hoy. Sabemos que estos son métodos que van a constituir pruebas a través de propagación de ondas acústicas que pueden ser bien sea naturales como inducidas.
Este análisis dinámico de suelo que lo vamos a poder hacer con el módulo de GeoTrue EC más W nos va a permitir caracterizar la respuesta del suelo y con ello formar estrategias para construcción de estructuras más sismo resistentes. Además de ello, conocer los programas en el estado del arte, como este que desarrolló GeoTrue, para el aprovechamiento y estudio geotécnico de los suelos. Las propiedades dinámicas del alcance que se pueden analizar con el software son módulo de rigidez, relación de Poisson, módulo de Young, módulo de compresibilidad odométrica, módulo de compresibilidad volumétrica, resistencia al corte de los suelos y compacidad. Una clasificación de la relación empírica de la velocidad de la onda de corte con su condición de rigidez dado por otras pruebas de ensayo como el SPT o el NSPT, lo manifiestan cada uno de los países dependiendo de su nivel de sismicidad. Algunos tienen estos niveles de resistividad, de sismicidad mínima permitido, más alto cuando la sismicidad es más alta. Por eso quise mostrarles que varía de acuerdo a la clasificación de norma pues, de cada país. En el estudio de este tipo de ensayo se explora pues el conocimiento y la obtención de la velocidad de la onda de corte, propiedades técnicas y también la estratigrafía del suelo. Por eso es importante la planificación, el diseño y la construcción y diseño de construcciones para revisión de cimentaciones que se puedan revisar, que tengan que revisarse. Eso lo vamos a ver en una de sus aplicaciones. El método más W o análisis multicanal de ondas superficiales se basa en la propiedad que tienen las ondas superficiales, las ondas Rayleigh, en dispersar. Con el propósito de generar un perfil que nos permita calcular o estimar la velocidad de la onda de corte hasta 30 metros de profundidad. Estos son ensayos que son mediciones sísmicas, son no invasivas, pueden ser tanto activas como pasivas, es decir, la fuente puede ser artificial o puede ser ambiental. Esto en el caso de los REMI o los Refraction Microtremors, y son ensayos que hay que levantar pues, los datos en el lugar del estudio, donde se hace el análisis de suelo. Algunos principios básicos importantes que pudiera mencionarles, que podemos explorar profundidades de hasta 30 metros o con el REMI hasta a 100 metros. La fuente puede ser impulsiva, puede ser vibratoria, y además de eso, dependiendo del nivel de ruido que haya en el área, para contrarrestar la relación señal-ruido, podemos mejorar el número de impactos. Todo este tipo de características que estamos mencionando ahora, por supuesto, quiero dar chance que conozcan el módulo, pero se van a ahondar mucho más en el curso que pensamos iniciar mañana. Este módulo, EC más W, viene a ser el software desarrollado por GeoTrue, que nos va a permitir conocer el perfil de la velocidad de la onda de corte hasta 30 metros, con el caso de los REMI hasta 100 metros, la categorización de un suelo, del suelo, parámetros geotécnicos como el módulo de Young, el módulo de corte, el módulo odométrico, el módulo de compresibilidad, la resistencia al corte con el penetrómetro estático y su correlación con el penetrómetro dinámico. Algunos beneficios que nos ofrece el módulo es la identificación de zonas con mapas de satélite, importación de datos en formato SEC2, SEC-Y, Ambrogio, que es un formato europeo, ASCII, TXT, es decir, formato, la aceptación de formato es amplia.
Permite el análisis espectral de la señal, extraer automáticamente la curva de dispersión experimental, que vamos a tratar de ver una parte hoy. Permite aproximar la función polinomial excluyendo puntos poco significativos. Esta es una forma de llegar al modelo. También permite identificación del modo fundamental y modos superiores, calcular un perfil de la velocidad de la onda de corte 30 metros, conocer los parámetros geotécnicos que ya le hemos mencionado, obtener un reporte final de todo el procesamiento e interpretación que se hace con el software, genera un reporte incluyendo la teoría y aspectos de interpretación. Además, un reporte que se puede anexar, complementar con información geológica o la que esté disponible. Y también se pueden exportar resultados a otros software de GeoTrue, como son el GM3D, LOCAT, MP, Stratigrapher. Es decir, tiene una valiosa calidad de soporte. Hay diferencias con otros programas, como son el, la cantidad de formatos que permite. Puede hacer control de calidad de los sismogramas, como cambiar las posiciones de la traza, seleccionar este, parte del sismograma, extrayendo el ruido. Se puede determinar entonces el perfil de las velocidades y con ello los parámetros técnicos, eh, hacer la caracterización del suelo y calcular la profundidad de cimentación. Esto es una de las incorporaciones últimas que se le hizo al programa. El módulo también tiene una amplia familia de más de 40 aplicaciones en el área de ingeniería civil, geotecnia, geología, geofísica, geomecánica, hidrología, hidráulica y topografía. Además, posee un soporte importante de GeoApp, que son aplicaciones de recursos para la PC o en la nube. Es un software muy fácil de utilizar y el costo también que es muy accesible. Las etapas del método, por supuesto, empiezan con un acertado diseño, la adquisición, las recomendaciones para hacer una excelente adquisición que supere la calidad y que nos permita pues realizar el mejor procesamiento, así como la interpretación para la caracterización de ese suelo que necesitamos explorar. Este es un esquema para tener una idea de cómo es el dispositivo que se utiliza en campo. Nosotros tenemos aquí un tendido de 12, 24 o 48 canales, dependiendo del objetivo, y la profundidad de exploración va a ser entre 1 o 1/3, dependiendo del tipo de suelo. Esta información va a estar grabándose en un dispositivo electrónico. Un segundito, transmitiendo el personal. Y esta información puede ser grabada en formato CWI o SEC2 o ASCII, dependiendo de la disponibilidad que tenga la cámara, y así es importada pues, para procesamiento en el software EasyMassW. El procesamiento empieza con la incorporación de los datos de entrada, luego se hace una evaluación de las trazas, si necesita edición, se hace un análisis espectral, luego se hace una selección de máximos y luego se pasa a la parte de interpretación. Para que haya, por supuesto, dispersión, tiene que haber el medio heterogéneo. Esto es importante recalcarlo en esta lámina, y las características que debe tener la interpretación para la dispersión y velocidad, para el cálculo
y velocidad de fase o velocidad de la onda de corte, es que tiene que ser una curva suave en su modo fundamental y los modos superiores que serían M1 y M2. La fórmula de cálculo de esta velocidad de onda de corte es la longitud de la onda por la frecuencia. Este es, digamos, lo que caracteriza en el espectro en donde se hace la selección de los máximos en su área de rango de validez, que va a estar supeditado a la distancia mínima de los reófonos y distancia máxima entre el primero y último. Vamos a tener un área en donde vamos a hacer una selección válida de los máximos y esto va a estar regido por esta distancia. Entonces, en la interpretación vamos a tener una construcción de un modelo teórico. Podemos partir de un modelo inexacto, porque precisamente es el que vamos a corregir con el software EasyMathW. Vamos entonces a hacer la correlación de máximos de nuestro modelo sintético, el cálculo de la velocidad interválica. Vamos a hacer eh, el cálculo del modelo resultante entre el medido y el observado. Vamos a tener una estratigrafía de ese suelo en donde tenemos el dispositivo. El software tiene un alcance que lo diferencia con respecto a otro software, que es la caracterización del suelo, precisamente en donde están, según la profundidad, la categoría del suelo que estamos explorando. Y este software en particular también nos permite generar un reporte técnico. Algunas aplicaciones de este método es muy amplio, pero nos va a permitir determinar primero el perfil de velocidad de la onda de corte para caracterizar el área, estudios complementarios de los espectros para dispositivos sísmicos, estudios de vibración de cimento y suelo, determinación de compacidad de estratos para definir la profundidad en donde se debe cimentar. También estudio para explorar pues, la posibilidad de mejoramiento del suelo, pruebas no destructivas de pavimento, caracterización de sitios offshore o nearshore, también se hace con hidrófono, obtención de parámetros para BS30 o BS100 en el caso de los REMI, si se requiere mayor profundidad, correlación de la velocidad de la onda de corte con el cuadro que le estaba mostrando, usando ensayos SPT o NSPT, estudio de caracterización previo a un área de construcción, estudio de compactación y fracturación de materiales y microzonificación de ciudades, microzonificación sísmica de ciudades. Una de las aplicaciones del método es la detección de zonas de baja velocidad con el perfil de BS30. Aquí vemos en este cuadro un perfil de velocidad en donde el color azul es baja velocidad y el color rojo es alta velocidad. Vemos que lateralmente hay un cambio de velocidad de alta a baja y esto nos puede estar señalando que hay oquedades, hay fracturas o puede haber rellenos en esta área. Entonces, es importante porque el estudio está señalando que hay variaciones con estas características. Igual si tenemos inversión de velocidades, en la velocidad, cálculo de velocidad interválica, nos está señalando esta anormalidad. Si tenemos y queremos explorar o revisar la integridad de fundaciones, también podemos hacer el estudio alrededor del cimiento y este color rojo nos indica
la velocidad de la estructura y vemos que a profundidad la velocidad de la estructura no es completamente regular. Entonces ahí necesitaría una revisión para su intervención, que es lo que requiere conocer el ingeniero que está pidiendo el trabajo. Y otra de las aplicaciones es la microzonificación sísmica de ciudades, en donde conocemos la velocidad de la onda de corte predominante en las áreas donde se están haciendo el estudio y las que nos va a permitir al ingeniero pues hacer las recomendaciones sobre eh, la profundidad de los cimientos y las áreas donde no se deben hacer construcciones o prohibir las construcciones, dependiendo de lo delicado que sea el comportamiento de la velocidad. Ahora vamos a pasar a conocer el módulo ISO más W, que esta sería más o menos la interfase que vamos a ver al principio. Voy a dejar de compartir esta pantalla para compartir el, el módulo. Un segundo. Por favor, si tienen alguna pregunta, por favor no duden para revisar su duda, ¿ok? Yo sé que es muy poco tiempo, pero yo creo que hay espacio para algunas preguntas. Esta sería la interfase. Entonces, tenemos, digamos, en la parte izquierda, 5 pestañas que nos van a decir cuáles son las fases. Primero, la de datos generales, donde se ingresa la información. Eh, Nosotros podemos escribir el área que necesitamos ubicar y él automáticamente nos permite, ahí está buscando, ubicar el área. Si no tenemos la latitud y longitud, podemos ubicarla con el nombre de la zona, y en este botón que acabo de presionar de buscar la zona, él nos está buscando esa área, ¿no?, que le indiqué. Mientras tanto, bueno, aquí en características está la descripción, cliente, obra, localidad. Este software está en español y está fácilmente ubicable toda esta información. También hay un botón de un Dropbox que tiene YoTrue para comunicación directa en el caso de que requieran observaciones para manejo de soporte técnico, así como sugerencias de mejoras en la aplicación, de anormalidades, etcétera, lo que se presente en el transcurso del manejo del uso de la herramienta. Aquí está el botón de exportación a otro software de YoTrue. Estoy dando chance que abra la pestaña, la imagen, ubicación del área que le indiqué que me ubicara. Un poquito lento, pero bueno, ahí por fin apareció. Aquí está ubicada. Podemos acercarnos con M2 a donde tenemos el área en donde se hizo el estudio, hacemos un Capture View y podemos dibujar el dispositivo con las otras herramientas que nos permiten escribir y detallar características de la adquisición, así como
lugares donde se ubicó ruido, ríos, cuerpos de agua, etcétera. Voy a a tomar un ejemplo para explicar el resto de los procesos. Aquí, como le estaba explicando, en datos generales está la ubicación, el área, todo esto que se está organizando en cada una de estas etapas va a ir luego a formar parte del informe que se extrae al final del procesamiento, cuando ya el modelo está acabado, el modelo estratigráfico está acabado. Revisamos las trazas que se importaron. Vimos que lo podíamos hacer en varios formatos y aquí nos muestra eh, el tren de ondas rally, de ondas superficiales que necesitamos eh, revisar, que se vean algo así parecido para que nos dé en la transformada de Fourier, en el espectro de frecuencia, nos dé los máximos que requerimos seleccionar. Si nosotros vemos ruido en esta parte o en la parte posterior al tren, podemos hacer un recorte de sismograma y dar mejor eh, importancia pues, al tren de onda. Podemos seguir en el análisis espectral. Después que hacemos, pueden haber inversión de trazas, pueden haber trazas repetidas, etcétera. Esos son errores que hay en campo y los podemos corregir en el procesamiento, en esta parte del procesamiento. Luego tenemos una selección de los máximos y mínimos que requerimos verificar. ¿Okay? Ya aquí está el análisis espectral. Este es nuestro análisis en 2D. Podemos hacer una vista 3D también de, de este espectro y hacer la rotación para verificar mejor el comportamiento, como ustedes deseen, pues, revisar cómo se estaba comportando ese, ese efecto. ¿Ok? Revisamos entonces para ver los máximos, dónde están los máximos, los picking que yo haga, el modelo sintético que yo construya, todavía no hemos construido, y el Z lambda, que es la profundidad. Aquí está seleccionado, la podemos cambiar 2.53 dependiendo de del objetivo. Eh, Vamos a hacer un previo Huanca consulta en ciudades cuando el área lineal mínima que se requiera para ejecutar más W y en superficies alteradas como cualquier ciudad. Eh, Julio, no sé si tienes audio y puedes hacer la pregunta para entenderte mejor. Cerrar un poquito de tiempo. Julio, no, creo que no tiene micrófono. Ah, sí, sí, sí tiene. ¿Puede Julio tomar el micrófono? Bueno, vamos a tratar de contestar lo que él pregunta aquí. Eh, Él trata de revisar si en ciudades, este es un estudio que se hace a veces sin previa consulta del área que estás explorando, ¿no? Tú no sabes si tienes capa meteorizada, si tienes superficie alterada. Si tienes otros estudios previos, donde te dice el grosor de esa capa meteorizada, es importante porque eso te va a ayudar en la construcción del modelo. Y sabes entonces a ciencia cierta si este es un área con este comportamiento que tú señalas aquí, Julio, o es un área que sencillamente tiene un comportamiento irregular. Por supuesto, eh, eso te lo va a decir el, el modo fundamental.
¿Ok? No sé si respondo tu pregunta, Julio. En esta parte, nosotros hacemos una construcción de un modelo sintético. Aquí está un modelo que tiene una profundidad 1 metro, un espesor, una capa de 1 metro, luego tiene una segunda capa de 1 metro, otra a 7 metros, otra capa de 7 metros, de 5 metros, perdón, y a 13 metros otra capa de 6 metros, y la última capa a 20 metros que tiene 7 metros. Ustedes pueden colocar la cantidad de capas que supongan y pueden también exagerar en cuanto al número 6, 5, el número de capas que supongan. Cuando hacen el modelo, el cálculo de las velocidades le van a indicar. Ah, disculpa, la pista no activa el audio. Bueno, no sé si quedó clara con la respuesta que te di, Julio, para continuar aquí. Dependiendo del comportamiento de la velocidad, te va a indicar si en realidad estás suponiendo que son 6 capas y él te va a decir que tiene 2 capas con la misma velocidad. Entonces, esto puede reducir entonces a 5 capas, dependiendo de esa aproximación que eso te lo va a decir el software, la aplicación. ¿Ok? Después podemos hacer con regresión polinomial una selección de los máximos que son más significativos, destilgando los que menos aporte tienen. Eso lo puedes hacer para modelos más pequeños, ¿okay? Que tengas este modelo más pequeño y lo puedes hacer con detalle, pero realmente lo que se suele hacer es complicado, ¿sí? De modo fundamental 0, modo superior 1, 2, 3 y 4 modo superior. ¿Okay? Entonces, nosotros podemos añadir puntos al, al picado de los máximos que estamos seleccionando, por supuesto teniendo en cuenta nuestra área útil. Esta la vamos a explicar mucho mejor en el curso, pero esta área útil, que es la que nos va a dar la distancia mínima de los geófonos y la distancia máxima del tendido, eh, el área donde están los máximos que vamos a seleccionar en su modo fundamental, luego en su modo superior y 2, 3 y 4. En realidad podemos eliminar puntos, podemos moverlos también si queremos y, y revisar el movimiento que hice. Después que está contento con esta selección, nosotros vamos a ir, efectuamos el análisis. En realidad estos pasos son muy rápidos para este programa y nos ayuda de forma este, rápida y nos acerca a conocer el modelo que tenemos. Entonces, este sería el modelo y el modelo teórico y la aproximación con la selección de máximo que yo hice. A partir de aquí, yo puedo hacer, entonces, yo le dije que son 6 estratos y a lo largo de 1000 iteraciones voy a hacer el cálculo del porcentaje de error del factor de diferenciación que me hizo con el modelo. Ese se llama porcentaje mínimo de error y el error o factor mínimo de desadaptación.
Yo le indico, como ya hice la selección del modelo, yo le indico que me calcule esto es el error y el factor de desadaptación. Él está haciendo la revisión de estos valores. El porcentaje de error es 0.208, un porcentaje un poquito alto. Si se desea conocer eh, el modelo teórico, entonces hay que hacer ajuste al modelo teórico y venir de nuevo con la revisión del ajuste, ¿no? Para que este error sea el menor posible. Este perfil de esa adaptación lo vamos a ver en esta curva con respecto al número de iteraciones y el error porcentual lo vamos a ver en esta gráfica también con respecto al número de iteraciones, donde en la medida que aumenta el número de iteraciones, el error se hace menor. También podemos aquí conocer la función de transferencia eh, y su ciclicidad. También podemos revisar todos los perfiles encontrados. Este sería el cálculo que me hizo de la velocidad de los perfiles encontrados para las 1000 iteraciones y el negro es el mejor que él encontró con este error de ajuste, ¿no? Y la estratigrafía de ese suelo. Fíjense que los estratos 4 y 5 son relativamente parecidos. Entonces esto podría estar diciendo que yo creo que tengo una sola capa aquí. Sin embargo, bueno, hay cierta diferenciación y los valores que tengo de mi modelo preliminar, que me dio con este cálculo, con este error de diferencia, es este que yo tengo con profundidad de 1 metro, espesor de la primera capa 1 metro, espesor de la segunda capa 1 metro, espesor de la tercera capa 4.6 metros, espesor de la tercera capa 6.69 y espesor de la cuarta capa 6.45. La última es el semiespacio infinito. Tenemos los valores que son de la velocidad de la onda de corte, que fue la que revisamos aquí en el perfil. Déjenme quitar el perfil de la velocidad encontrado y podemos aquí, disculpen, aquí señalar o construir, pues dependiendo, personalizar el, el estrato, la columna estratigráfica que estamos eh, de acuerdo a la norma que tengo, de acuerdo a la norma que tengo, y así sucesivamente, ¿no? Luego también podemos anexar, un segundo, podemos anexar el texto, si son mimolitas, suelo superficial,
¿ok? Y esto me lo va a colocar ella en su reporte, etcétera, ¿no? Ella lo va a colocar en el reporte en donde yo hago la exportación de estas imágenes, ¿ok? Para extraer, guardar imagen, para extraer al reporte. Puedo guardarla individualmente o sencillamente él automáticamente, con esto que yo estoy haciendo, él lo va eh, capturando para agregar eh, al reporte final, ¿no? Al reporte que luego se le entrega al cliente. Y en la última etapa de el modelo, nosotros aquí tenemos lo que es la caracterización de ese suelo donde se hizo el estudio. Tenemos la profundidad, la velocidad de corte a esa profundidad, con ese espesor para esa capa, la velocidad primaria, la densidad si yo tengo esos valores, y no me coloca un valor por defecto, pero si yo tengo estudios en laboratorio o tengo toda la densidad con otro ensayo complemento, puedo agregar entonces estos valores de densidad y coeficiente de Poisson, pero con este valor yo tengo un módulo de deformación al corte, tengo un módulo edométrico, tengo un módulo de compresibilidad volumétrica y tengo un módulo de ion. También yo con este comportamiento de velocidades, yo tengo que en cuarta capa tiene 300, la primera y la segunda capas son menores a 180 metros por segundo. O sea, estamos en un suelo tipo D. Ya en mi tercera capa, yo tengo un valor de velocidad de la onda de corte de 189 metros por segundo. Estoy entonces hablando de un suelo clasificación C, que son depósitos de suelo de grano grueso, medianamente denso, o suelo de grano fino, medianamente consistente, con espesores superiores a 30 metros, caracterizado por mejoramiento gradual de propiedades mecánicas, seguramente con la profundidad y valores de velocidad de la onda de corte, comprendidos entre 180 y 360, y valores empíricos del NSPT entre 15 y 50 golpes, eh, en suelos de grano grueso y eh, una resistencia al suelo de corte no drenada entre 70 y 250 kilopascal. Entonces, estos valores yo puedo venir aquí para cada uno de estos valores de factor edad, y dependiendo de la característica de ese suelo, yo voy a conseguir, si son depósitos jóvenes, yo tengo que en un NSPT eh, igual a uno. En este caso, yo estoy hablando de suelos con NSPT menor a 15 golpes. Y así voy caracterizando la columna, el resto de mi columna, con el tipo de la edad y coeficiente de ese suelo. Y así voy, para que vean la diferencia, y son limos, son depósitos
Hologénicos, tengo 72. Depósitos terciarios, más a 16. Pero yo estoy ahorita en mi capa 189, ¿verdad? Que es esta capa que está aquí, que tengo valores entre 15 y 50 voltios. Allí estaría en lo correcto, 16 voltios. ¿Sí? Y sigo bajando para mi capa a 13 metros, un modelo calculado. Bueno, vamos a ir primero con las limos y depósitos que no serían tan jóvenes, depósitos terciarios. Debo colocar otro tipo de suelo y ahí estaríamos hablando de 91 golpes para velocidades de 320. Estaríamos hablando del suelo clase C con un número de golpes entre 15 y 50, y depósitos no tan jóvenes de, ahí estamos hablando de gravas, arenas y gravas. Y así este, se termina de caracterizar la columna en este caso, ¿no? Por supuesto, eh, mi capa más profunda es 6,45 metros, tiene una velocidad de 350, eh, está en el borde, digamos, entre suelo B y C, predominantemente C, por supuesto, por la velocidad. Entonces estaríamos hablando de un tipo de suelo también, segundo, 27, de arenas y gravas y depósitos de terciario. Este es uno de los programas que mejor información nos ofrece sobre las características geotécnicas que se desean explorar del suelo. Una innovación que se hizo sobre la profundidad de cimentación, dependiendo de lo que se desea cimentar. Si yo digo que necesito eh, una profundidad de 5 metros, él me señala el tipo a esa profundidad, la velocidad de, de ese suelo y la categoría correspondiente, por supuesto. Además, bueno, están otras normativas para su comparación. Luego de completar la caracterización del suelo, entonces se hace la exportación del informe. En ese informe se debe agregar también, por supuesto, todos los datos de la oficina que está haciendo el estudio. En este caso, la oficina que ustedes representan, se ingresa en, en este icono. Un segundo para mostrarle los datos que deben cargar aquí. Bueno, ahí está generando el informe. Sé que está buscando un poquito aquí en datos de oficina. Se debe el nombre, la dirección, lugar donde está la oficina,
eh, datos de contactos, teléfono, otros datos, página web y hasta el logo, si se desea agregar al informe, también se puede agregar en esta parte. ¿Ok? En realidad es muy completo, fácil, fíjense que lo hicimos en muy poco tiempo con toda la información que les suministré. Espero no haberlo agobiado con tanta información, aunque esta hay que digerirla un poco con más calma. Pero no sé si tienen alguna duda al respecto, preguntas, ya para darle chance a las dudas que tengan. Nos quedan como 5 minutos, pero me gustaría saber este, qué les ha parecido, qué opinión tienen sobre el software y bueno, poderlo ver mañana. Vamos, yo le voy a compartir el reporte, un momento, el reporte que generó para que tengan una idea de. Ingeniero, por acá tengo una preguntita del ingeniero Francisco Gamboa. Dice, ¿cuál es el criterio para seleccionar 1000 iteraciones? Una buena pregunta, ingeniero. Fíjese, eso depende de la capacidad de cómputo que tenga máquina. Las 1000 iteraciones son importantes porque si hace menos de ella, el error puede ser mayor. Pero ella lo que va a hacer con ese número de iteraciones es reducir ese error. O sea, descarta eh, los cálculos donde hizo una aproximación, pero todavía le falta por hacer. Y las 1000 iteraciones es para completar el mínimo error que tenga el modelo medido, el modelo teórico, con el medido, el que usted señala en su espectro de frecuencia. Vale, ingeniero, muchas gracias. Cualquier tipo de pregunta que ustedes puedan tener, me pueden escribir por favor por acá en el chat o pueden levantar su mano y yo con mucho gusto les habilito el micrófono. Tengo otra pregunta acá, es del ingeniero Carlos Roa. ¿Cuál es el control de calidad que se hace en la adquisición? Sí, hay varios, Carlos, buena pregunta. Sobre todo el nivel de ruido que tiene cuando estás grabando para que no se te enmascare la onda superficial con ruido industrial. Bueno, se trata, Creo que se está viendo con su novia, ¿no? No me quiere contar. escucho otra pregunta, se trata de elevar el número de energizaciones, de golpes. Mientras más número de golpes hagas a la fuente, si es fuente artificial, tú vas disminuyendo ese ruido. O sea, aumenta la relación señal-ruido. En principio, ese es un. Y cuando ves en tu monitor en campo ese comportamiento de traza, porque tú vas destacando en campo, si vas destacando y vas viendo que antes y después del tren no tiene información que quite a la frecuencia de las ondas Raleigh, entonces estás teniendo un buen tren de onda. Eso sería a priori las recomendaciones más importantes, ¿no? Hay otras después que son buen acople que debe tener los sensores en campo, la fuente debe ser la ideal para que desde el primer geófono al último reciban buena señal, información, no se quede ninguno sin recibir información. Y así, otros detalles como son en el reconocimiento también, que tiene que hacer eh, un, una, ¿cómo se llama? Un dossier de fotos que te permitan después en el procesamiento de tomar decisiones que probablemente ya en campo olvidaste o no tomaste nota con la foto, te puedes ayudar. Sobre la marca de los equipos, Julio, hay marcas recomendadas, no puedo darte marcas por aquí, pero hay marcas
cualquier cámara con más de 130 dB, rango dinámico, es suficiente para hacer este tipo de adquisiciones. Ahí voy mostrando el informe mientras les comento, ¿no? Y también el corte bajo de los geófonos, de los sensores, es recomendable de 4.5 Hz, pero como la frecuencia, en realidad la frecuencia de análisis puede ser más alta, o sea, pueden tener geófonos de corte más alto, pero los recomendables son de 4.5 Hz, de corte bajo, ¿no? Y es importante no utilizar filtros en campo, ¿ok? Si no, los filtros los pueden utilizar ya en el procesamiento, ¿no? Agarrar y hacer, eh, pero para calcular la transformada de Fourier no necesitas hacer filtros, sino que tengas tu tren de onda. Eh, Aquí vengo la categorización del suelo y el índice. Este sería el contenido del curso. Demostraba al principio que hay un resumen, una introducción teórica del método y del cálculo, ¿no? Así como la imagen del área donde se está haciendo el estudio, después la descripción de las trazas, el lugar, coordenadas, el análisis espectral en 3D y en 2D, la curva de dispersión que eh, se seleccionó con el picado del intérprete, el cálculo de la velocidad de fase. Esta curva debe ser suave, están los modos superiores, y la inversión, que sería la desadaptación con los coeficientes, los parámetros geotécnicos, ¿no? A partir de aquí, ya él me entrega un perfil de velocidades con el número de interacciones que se selecciona. Por supuesto, 500 iteraciones porque más, te la va a hacer más rápido, ¿no? Y dependiendo del modelo y la cantidad de información que se introduzca. Si tu modelo es muy complejo, bueno, va a tardar un poquito más, pero en realidad lo hace muy rápido. La profundidad de cimentación que se sugiere y los parámetros geotécnicos, son resumen los parámetros geotécnicos que se interpretaron para finalizar con el índice. Por supuesto, los informes se pueden complementar con otros ensayos si los hay, o se pueden complementar con ensayos este, geotécnicos o con otros ensayos geofísicos como refracciones, HDCR, downhole, etc. ¿Alguna otra pregunta, duda? Vale, ingeniero, muchas gracias. Tengo acá otra pregunta del ingeniero Carlos Roa y es, ¿en el proceso hay manera de contrastar contra el ruido ambiental? Sí, en el caso de que tengas espacio muy ruidoso, suelo cerca de poblaciones, carreteras, entonces se recomienda aumentar el número de energizaciones. Y esto lo vas a ver inmediatamente con la cámara en campo. Si el software te permite destacar en ese momento, hacer un destacado, es decir, una suma de trazas, eh, tú vas a poder visualizar si el ruido se elimina como ruidos aleatorios, cuando tú sumas esa, esas trazas resultantes de los golpes de las energizaciones que estás haciendo, el ruido se te va a anular y permanece en la onda superficial. Esa es la que te va a, a sobrevivir pues en ese estacado. Entonces lo vas a poder ver y con todas las trazas. Entonces eso es casi inmediato que hagas ese control de calidad y puedas resolver el ruido que tiene. Ya es mucho, ¿no? Si es poco, hasta 3
energizaciones son suficientes. Vale, ingeniero, muchas gracias. No sé si tengan alguna otra duda, alguna otra inquietud antes de finalizar el webinar. Bueno, yo por acá no tengo más dudas, ingeniero. ¿Internamente tiene alguna pregunta, ingeniero, de pronto de algún participante? No tengo preguntas por aquí, pero bueno, si alguien todavía tiene chance, preguntar. Mañana, bueno, esperamos ampliar todas estas este, observaciones e inquietudes, pues yo sé que deben tener algunas inquietudes por allí y bueno, esperamos verlo pronto, ¿no? A partir de mañana. Vale, las personas igualmente que no han podido como tal acceder a al webinar de manera online, nos pueden solicitar la grabación. Con mucho gusto nosotros se las enviaremos vía correo electrónico para que ustedes puedan tener la información. El día de mañana iniciaremos el curso. Las personas interesadas nos pueden escribir para nosotros enviarles el contenido, que ustedes puedan revisarlo y si desean poderlo tomar. El curso iría del 30 de enero al 2 de febrero en el horario de 6 a 8 p.m. hora Colombia. El curso está certificado por parte del fabricante, por parte de nuestro. Y adicionalmente a eso, si más adelante ustedes requieren el tema de licenciamiento, tienen un descuento especial del 35%. Nosotros también distribuimos el tema de los equipos con dos marcas. Si de pronto desean alguna cotización, me pueden solicitar en el chat la información y con mucho gusto, perdón, les estaremos enviando la cotización de acuerdo pues al país de origen de cada uno de ustedes. Sin más preámbulo, ingeniero, muchísimas gracias por participar en este webinar. Muchísimas gracias a todas las personas que se pudieron conectar muy puntualmente. Cualquier inquietud y cualquier duda, me pueden escribir al chat. Con mucho gusto estamos al pendiente. El próximo lunes llevaremos a cabo nuevamente un webinar con otro módulo del área de geofísica. Si desean participar también, me escriben en el chat o se registran nuevamente en el webinar gratuito que se llevará a cabo en el mismo horario de 6 a 7 p.m. hora Colombia. Muchísimas gracias y muy buenas noches para todos. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Muchas gracias.